Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Hoy nos encontramos junto al profesor Jorge Rojas, PhD en Economía y militante del Partido de la Gente. Sí. Fue candidato a diputado, también lo tuvimos en otras entregas del Baqueano. Y hoy día vamos a estar hablando sobre la inflación, los distintos efectos que ha tenido en Chile y principalmente qué es lo que ha pasado con el tema del gas, que se ha hablado mucho en este último tiempo. Y vamos a comentar cuál es la opinión del profesor Jorge Rojas. Hemos visto harto durante las últimas semanas y lo que se ha venido acarreando es que desde hace algunos meses ha subido mucho el precio de las cosas. Se habla de inflación, el pan ya está rondando los 2.000 pesos sí. Casi, el precio del gas ha subido, 26.000 pesos aproximadamente un balón de gas, y así, costo de la vida sube. ¿Qué opinas tú respecto a esto? ¿Es algo que se va a mantener en el tiempo? La verdad es que la inflación parecía, en un principio, producto, digamos, de la reactivación económica post el pic de la pandemia, se esperaba que fuera más bien de carácter transitorio. Sin embargo, se han generado distintos fenómenos que tienden a hacernos pensar que es más bien de carácter permanente. Y el año pasado la inflación en Chile logró llegar a un 7,2% a pesar de las fuertes alzas en la tasa de política monetaria. Por parte del Banco Central, que es una cuestión que hace, una herramienta que tiene el Banco Central para tratar de controlar los procesos inflacionarios es subir la tasa de interés de manera de poder tratar de retirar dinero circulante de la economía y que eso disminuya la presión en los precios. Claro. Si el Banco Central no hubiese incrementado la tasa de política monetaria como lo hizo, probablemente nuestra inflación hubiese sido de 2 dígitos. Ahora, la inflación que se estima para este año es del orden del 6%. ¿Sí? Primero era del 5%, pero luego se hicieron algunas correcciones al alza debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, en mi opinión, la inflación todavía está bajo control. Mientras no sea de 2 dígitos, todavía tenemos la capacidad de poder controlarla. Cuando pasa de los 2 dígitos, ahí si es que no tomamos medidas severas, que siempre tienen un costo social, principalmente en términos de que no se crean nuevos puestos de trabajo, es decir, el desempleo se mantiene o sube. Si fuera de más de 2 dígitos, probablemente podría incrementarse de 10 a 20, de 20 a 50, porque la inflación no es un fenómeno lineal, es un fenómeno más bien de carácter exponencial, entonces puede dispararse en cosa de pocos años. Pero no estamos en ese escenario, estamos en un escenario donde todavía tenemos mucho espacio para la maniobra, pero hay factores externos importantes, producto de que nosotros somos importadores de varias materias primas que son relevantes en nuestros procesos productivos, a pesar de que vendemos materias primas también, como el cobre, salmón y otros. Entonces, nosotros tenemos que entender que la inflación es un fenómeno no solamente monetario, sino que también hay otros factores como la escasez y la exposición internacional nos hace también transmitir muchos de estos incrementos internacionales a la economía doméstica, y que esto también ocurre producto del incremento en el precio del dólar. ¿Sí? Porque el precio del dólar, debido a la incertidumbre que existe internamente, tenemos un nuevo gobierno, lleva 3 días en la práctica gobernando, ya vimos lo que pasó el otro día con la ministra del Interior, doña Isquia Siches, que tuvo que salir apresuradamente de la macrozona sur, tenemos un proceso de convención constitucional, eso hace que nuestro precio del dólar tenga una prima por riesgo del orden de 100 pesos, o sea, con los precios que nosotros observamos del cobre, probablemente el precio del dólar debería estar en los 690, 700, y está en los 800. Y eso también se traduce, porque si nosotros tenemos un incremento en el precio de lo que importamos en dólares, y además un incremento del dólar, entonces esos dos incrementos se suman, y por eso es que hemos visto, digamos, precios tan elevados. Se genera un alza. Un alza por doble partida. Claro, claro. Estos serían los elementos que están presionando en el fondo esta alza, esta inflación de los precios. Exactamente, que estamos observando ahora, porque la del 2021 se debió mucho también al incremento en el circulante, en el dinero circulante por los bonos IFE, los retiros del 10%, eso generó, digamos, que las personas tuvieran un ingreso disponible mayor y eran personas principalmente las más vulnerables. Sí. Y sabemos que cuando a las personas con un origen más vulnerable les llega un mayor ingreso, lo tienden a gastar en consumo. Y eso genera un incremento en los precios. ¿Qué opinas respecto a eso de que haya un quinto retiro del 10%?
La verdad es que ahí tendría que responderte de dos maneras, porque como técnico en economía, en principio creo que ese retiro, la verdad es que ese dinero fue ahorrado para la vejez. Si tú lo retiras ahora sin restitución, entonces nunca fue para la vejez, lo estás gastando aquí y ahora, ¿sí? Lo cual no era el objetivo de ese ahorro. Pero por otro lado, tienes la situación de que si viene alguien y dice voy a nacionalizar estos fondos y ahora tus ahorros van a transformarse en un vale por, ¿sí? En un cupón que se conoce como cuenta nocional, sí. ¿Sí? Va a ser una cuenta nocional, un vale por para que en 20 años más me lo cobras. Claro, ahí yo entiendo, digamos, que las personas estén preocupadas de que prefieren tener su dinero ahora, el que ahorraron, en lugar de que venga el Estado y tome propiedad de esos recursos bajo el supuesto, ¿sí? O la conjetura de que ellos lo pueden hacer mejor y garantizar, digamos, una pensión más digna después de 15 o 20 años de administración. Si nosotros tuviéramos la seguridad de que esos fondos se van a mantener en la propiedad de la persona, entonces yo soy mucho más de una idea de que se pueda facilitar algo como un autopréstamo, que fue algo que el Partido de la Gente dijo en innumerables ocasiones durante la campaña presidencial recién pasada. ¿Un préstamo de los fondos de los ahorros previsionales? Exacto, que la persona pudiera autoprestarse dinero. ¿Ya? Entonces tú tienes, no sé, 100 millones de pesos en tus fondos. Ajá. Y que tú, no sé, el porcentaje se puede conversar, 10, 20, y que tú puedas ir y hacerte un autopréstamo. Entonces supongamos que fuera un 10%, entonces tienes 100 millones, tú puedes ir y pedirte un préstamo por 10 millones. ¿Cuáles sean las condiciones de ese préstamo? Algo que se puede conversar, pero la idea básica es que tú te prestas plata a ti mismo y la restituyes. Okay. ¿Sí? De manera que sigue teniendo, en una situación, no sé, X, que hiciste una operación, una cirugía médica, no sé, el pie para una casa, renovar el vehículo porque ahora tenés hijos, necesitáis un auto más grande, cualquiera de esas situaciones, que no debería haber condición respecto de para qué tú quieres la plata, a lo mejor te quieres ir de paseo al Tíbet, qué sé yo, pero la idea es que tú puedas solicitar el dinero y después lo reintegres, de manera que no se vea tan afectado tu fondo para la vejez y pueda obtener un crédito con mejores condiciones de las que podría obtener quizá en un banco. Y una vez que tú pagas ese crédito, tener de nuevo la posibilidad de volver a pedirte prestado. Todas las veces que quieras. Mientras termines de pagar. Perfecto. Y en este caso, ¿qué sería mejor? ¿El retiro del 10%, el retiro del 100%, como también se ha hablado? ¿Qué sería la mejor opción? O sea, si tú apruebas una cosa como el retiro del 100%, finalmente lo que va a generar es una crisis en los mercados de capitales chilenos. En los internacionales no, porque somos marginales, pero acá en Chile tú verías, digamos, una caída importante en la Bolsa de Santiago, una caída probablemente también importante en los instrumentos de renta fija, y los que terminarían siendo más afectados serían los que están en el fondo E. Pero también está lo otro, de que si te van a expropiar los fondos, si tenías 100 y cayó a 50, es mejor recibir 50 que si tenías 100 y se los llevaron para poder hacer otro uso, digamos, de esos recursos bajo la concepción de crear un nuevo sistema de seguridad social, etcétera. Cuestiones que todavía nosotros no tenemos mucha idea de cuál es el diseño de eso, porque no se ha hablado mucho de eso. No hay claridad respecto a qué es lo que puede pasar con esos fondos previsionales. Exactamente. Pasando un poco, volviendo al tema inicial en el que estábamos, ¿qué papel juega acá el conflicto Rusia-Ucrania respecto al aumento del precio de los combustibles? Un rol fundamental. O sea, el incremento en el precio de los combustibles, cuando comienza, digamos, la invasión rusa a Ucrania, saltó de $90 el barril, que era un precio que ya venía anticipando, digamos, la posibilidad de la invasión, a cuando esta se genera, llega a un pic de 130, pero luego ha empezado a retroceder a 100, que es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Hay un retroceso en el precio. ¿Por qué? Porque también se ha visto, digamos, que hay una posibilidad de negociación, ¿sí? O sea, la OTAN dejó en claro que si Rusia invadía cualquier país de la OTAN, entonces iba a tener que intervenir, pero al mismo tiempo, mientras estuviesen solo en Ucrania, no iban a intervenir.
lo cual, digamos, genera la posibilidad de negociar, porque el peor resultado sería que se generara una guerra a nivel mundial, claro, que es una posibilidad real si es que la OTAN interviniera en la invasión en Ucrania específicamente. Y bueno, ahí está Putin junto con las personas de la OTAN en un tira y afloja, pero que permite una negociación. Entonces, lo que ocurre es menos malo de lo que se había proyectado inicialmente, porque algo que dicen siempre los analistas geopolíticos y que me gusta repetirlo mucho, es que uno sabe cómo comienzan las guerras, pero no sabe cómo terminan. Y dado que Rusia es un productor importante de petróleo y que está dentro de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, claro, se generó esta contracción en las compras, se generó escasez básicamente, o disminuyó la oferta, y eso hizo que el precio se disparara, además de que cuando los mercados se ponen nerviosos, en general los precios de las materias primas tienden a subir mucho y los precios de otras compañías tienden a bajar, que fue lo que también se observó en el mercado de valores alemán, en Estados Unidos, con caídas repetidas en varios días, del Nasdaq, del Standard Poor's 500 y otros indicadores. Y que ahora han empezado a repuntar un poco debido a que se observa, digamos, que podría este conflicto no durar tanto tiempo. Pero esto siempre está, digamos, bajo evaluación porque las condiciones pueden cambiar en cualquier momento. Claro, uno no se sabe todavía qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar, pero mientras tanto el precio del gas sigue subiendo en el fondo. Y claro, también eso, y la subida en el precio del gas también obedece, digamos, a factores externos, como, digamos, crisis mundiales, y también factores internos como el elevado precio, digamos, del dólar. Y por eso es que se ha observado un incremento sostenido en el precio de la benzina y también en el precio del gas licuado. Respecto a eso, quería mostrarte una noticia que teníamos preparada para sacar a continuación. Apareció un artículo publicado en La Segunda este lunes que habla sobre esto que aparece aquí. El precio del gas, que ya bordea, como decíamos, los 26.000 pesos, el balón de 15 kilos, se acerca el invierno y cada vez hay más preocupación respecto a este tema y que ya se ve reflejada en un alza del 36% del precio del gas respecto al año pasado, en el corto plazo que llevamos de este año. Entonces, acá tenemos que dice, una tarea urgente para Huepe, cómo amortiguar el alza del gas licuado. Distintos expertos también comentamos que han hablado de que una posible solución pudiese ser generar algún tipo de mecanismo como lo hace el MEPCO, sí, en el caso de las gasolinas, pero aplicarlo al gas licuado. ¿Crees que esto sería factible? La verdad es que crear otro mecanismo de estabilización, pero ahora el precio del gas licuado, repercutiría en incrementar el gasto público, ¿ya? Y por lo tanto la deuda pública que ya está en 36 puntos del PIB, podría seguir incrementándose. Una cosa que hay que tener en consideración es que los precios fluctúan en el tiempo, tienen ciclos y que se ven afectados, digamos, por estos hechos específicos, como puede ser la guerra en Ucrania-Rusia. A mí no me gusta mucho la idea de estar incrementando permanentemente el gasto público porque todo gasto debe pagarse. Y usualmente lo que se hace es que se le cobra a los contribuyentes a través de impuestos. Entonces es muy probable que esto generaría que, si va a ser un mecanismo permanente en el tiempo, tiene que tener un financiamiento permanente. Y eso implicaría incrementos en los impuestos que serían de tipo permanente. Una alternativa, digamos, al diseño de este mecanismo de estabilización de precios, quizás podría ser incluir dentro del MEPCO el gas licuado, y utilizar parte de estos fondos para subsidiar el gas licuado. ¿Qué sucedería si esto se hace de esa manera? Es que probablemente observaríamos alzas más significativas en el precio de la benzina, pero esas alzas se podrían contener si es que nosotros al mismo tiempo que estamos haciendo esta modificación en el diseño, tenemos una reducción del impuesto específico de los combustibles. Entonces probablemente podríamos observar un precio de la benzina estable
Que se mantenga el precio en el fondo. Que se mantenga, exacto, que se mantenga el precio de las bencinas, a pesar de que estamos usando parte del subsidio para el gas licuado. ¿Y por qué? Porque le estamos quitando el impuesto específico a los combustibles a las bencinas. Claro, y se traspasaría esto al gas. Y este subsidio que se estaría, digamos, ahorrando producto de la caída en el impuesto específico, se estaría utilizando para subsidiar el gas, y de esa manera no incrementamos el gasto público. Una crítica que se podría hacer de eso es que va a haber una reducción en la recaudación tributaria. Claro. ¿Sí? Pero eso nosotros podemos tratar de ver formas de tener un Estado más eficiente. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, la ineficiencia del gobierno central es del orden de $5.000 millones. Eso nosotros podríamos tratar de disminuirlo, probablemente fusionando ministerios o fusionando oficinas interministeriales, porque en distintas ocasiones existen 3 oficinas que hacen lo mismo, entonces, y no conversan entre ellas. También tenemos la posibilidad de reducir la evasión y la ilusión tributaria. Y una cosa que para ello podríamos hacer es que, en lugar de estar complejizando aún más nuestro sistema tributario, simplificarlo. Está demostrado en la literatura que cuando tú simplificas los sistemas tributarios, te permite recaudar más, porque la ilusión es más difícil. Porque no puedes empezar a usar estos vacíos legales y que esta excepción y esta otra excepción y que esta exención de acá con la de allá. Entonces se simplifica, se baja la carga tributaria en términos de la tasa, pero se recauda más porque es más difícil poder evadir o eludir, dado lo simple que es el sistema. Claro. ¿Podría ser entonces esto, el incluir al gas dentro del MEPCO, una medida a corto plazo, de solución a corto plazo? Exactamente. O sea, eso sería una solución de corto plazo, y en el largo plazo, que es donde vivimos principalmente la mayoría de los economistas, pensar en viviendas con diseños arquitectónicos que eviten la necesidad de la calefacción permanente, o que pueda ser una calefacción de mucho menor intensidad, de manera de no tener que gastar tanto gas. Y también utilizar otras formas de energía, como pueden ser paneles solares, pero que sean termosolares, es decir, que acumulan calor en agua, y que esa agua circula, digamos, por distintos lugares de la casa y permite la calefacción. Y también, ¿por qué no?, paneles fotovoltaicos que permiten la generación de energía eléctrica, y quizás cambiar muchas de las cocinas que tenemos en la actualidad, que son a gas licuado, transformarlas en cocinas eléctricas. Sí, sería algo a mediano o largo plazo. Eso sería la solución a mediano o largo plazo, que aunque Keynes dice que en el largo plazo estamos todos muertos, nuestros hijos y nuestros nietos siguen vivos. Entonces, a lo mejor nosotros estamos muertos, pero otras generaciones están vivas, y por lo tanto es importante también pensar en el largo plazo. Claro. Pensando, volviendo un poco más al corto plazo y pensando en este invierno, en este invierno y el próximo, porque claro, una de las medidas que se habló, que fue las presentadas por el gobierno anterior, hablaban de soluciones recién a 18 meses. Inclusive después se dijo que estas soluciones quizás tampoco se iban a traducir en una reducción del precio del gas. Entonces, pensando en esto a corto plazo, si es que se incluyera el gas dentro del MEPCO, o si se generara un nuevo MEPCO específicamente para el gas, entre esas dos, ¿cuál sería la solución más rápida? O sea, siempre es más rápido entregar el subsidio directo. ¿Sí? Porque se puede tramitar de manera más rápida, más sencillo, no hay que estar pensando en los diseños, ni en las rebajas de acá, de allá, y hacer el cálculo, que conceptualmente no es tan complejo, pero en la práctica hay que recolectar toda esa información para poder hacer bien el cálculo. Entonces, un subsidio o la creación de un mecanismo de estabilización del precio del gas, un MECGAS, claro. Puede ser más fácil de implementar, pero la preocupación que tengo yo es que muchas veces medidas que supuestamente resultaban ser temporales terminan siendo permanentes, y si es un gasto permanente necesita un financiamiento permanente, y eso lleva a la creación de nuevos impuestos que terminan pagando todos los contribuyentes, y en especial la clase media. Claro. O sea, en este caso sería mejor incluirlo, como decías tú,
dentro del mecanismo que ya existe. Que ya existe y ver cómo podemos reducir el impuesto específico a los combustibles y tratar de buscar eficiencias en otros lugares del Estado, que de hecho la DIPRES tiene, digamos, un informe completo con todos los programas, cuáles son eficientes, cuáles no, y los que no, digamos, cerrarlos y utilizar esa plata para cuestiones que impactan directamente la calidad de vida de las personas, en especial de la clase media trabajadora, que también tiene auto, ¿sí? Porque de repente yo veo que dicen que el auto es casi un bien de lujo, y la verdad es que hoy en día la clase media se moviliza en auto para todas partes y por eso es que uno ve tanto atochamiento, y mientras no se mejore el transporte público, la persona no se va a bajar del auto. ¿Sí? A menos de que el precio de la benzina ya esté a, no sé, a 4 lucas, recién ahí probablemente algunos de ellos van a optar por bajarse el auto, pero cuando tú te subes al transporte privado, y esto está estudiado, que tú vuelvas al transporte público es muy, muy difícil, especialmente si el transporte público no es de calidad. Como pasa en Chile. Que es la situación, digamos, en Chile. Entonces, es sumamente importante que se abra el debate respecto de qué es lo que vamos a hacer en el corto plazo con el incremento en el precio de los combustibles y energía, digamos, y qué es lo que vamos a hacer en el largo plazo. Porque el problema energético, así como el problema hídrico, son los problemas de este ciclo y vamos a tener que ser capaces de buscar soluciones y para eso hay que tener un diálogo democrático y técnico, ¿no? Democrático claro. Y técnico, porque si no vamos a caer en el populismo y vamos a terminar haciendo quebrar al Estado y después no vamos a tener ni luz, ni agua, ni calefacción, que es un poco distópico, pero es lo que observamos, digamos, en países como Venezuela, que era uno de los principales productores de petróleo, y no tienen benzina. Claro, o sea, hay escasez de todo actualmente. Exactamente. Como medida a largo plazo, a mediano largo plazo, hablábamos de distintas energías renovables. ¿Cuál crees que sería una de las mejores opciones pensando en la geografía de Chile y cómo se distribuye la población también a lo largo de su geografía? Yo soy un fanático de la energía solar. O sea, yo creo que la energía solar es la energía del futuro y la energía solar puede ser ya sea como termosolar para poder calefaccionar, tener agua caliente, ducharse con agua caliente, y fotovoltaica para poder tener energía eléctrica. Entonces, y es cierto que hay lugares o regiones, especialmente en el sur, donde hay escasez o hay menos tiempo de luz solar, y ahí habría que buscar otros mecanismos, que la energía eólica es una alternativa, pero la eólica tiene un impacto medioambiental que también debe ser considerado. Podría ser energía mareomotriz, que hay menos experiencia en el mundo, por lo tanto hace que sea más costosa, pero hay que empezar a pensar en formas de energías alternativas, y la energía solar en el norte es más que viable, es muy conveniente, y también se puede utilizar para resolver el problema hídrico a través de la desalación de agua. Utilizar energía solar para desalar agua y además utilizar energía solar para disponer de energía para el consumo, digamos, residencial, que no debería ser algo tan complejo de implementar y que sí tiene un costo inicial, pero que se amortiza, digamos, o se recupera esa inversión inicial en cosa de unos pocos años y después sigue funcionando. Un proyecto de energía solar puede funcionar fácilmente por 20 años. Claro. Y la recuperación de la inversión inicial va a tomar entre 5 y 8, entonces es tremenda, son proyectos que son rentables incluso desde el punto de vista privado, ni siquiera considerando una visión de proyecto social. Como de lo público exclusivamente, sino que podría ser algo privado-público. Exacto, una alianza público-privada sería una excelente forma de poder empezar a movernos hacia las energías que son las que deberíamos utilizar en este siglo. ¿Y se podría depender únicamente de estas energías? Si es que consideramos, por ejemplo, lo que decías tú, el caso de la energía solar, ¿podría una persona depender exclusivamente de la energía solar? ¿O tendría que combinarla con otras energías? O sea, siempre es bueno tener sistemas de apoyo cuando se está empezando a incursionar en tipos de energía nuevos, pero la verdad es que la energía solar existen baterías que uno puede almacenar energía que no se genera que no se utiliza, durante el día. Se puede almacenar en batería y se puede utilizar en la noche. También, digamos, se pueden utilizar mecanismos de dínamos
para transformar energía mecánica en energía eléctrica y almacenar también en batería. Por ejemplo, si te gusta hacer bicicleta estacionaria, puedes perfectamente generar un mecanismo donde la energía que se genera en la estacionaria, que no es mucha, pero algo es algo, se pueda también almacenar en la batería. Y yo creo que tenemos que movernos en esa dirección, porque los combustibles fósiles no solamente tenemos la situación de que generan gases de efecto invernadero, sino que además son recursos no renovables. Entonces, eventualmente en algún minuto se van a acabar. Se agotan. Respecto a la desalinización, tú decías que se podía desalinizar el agua y que, por ejemplo, pasara a ser de consumo humano. Exacto. O sea sí. Tomar el agua... Desalar agua y tomar agua y transformarla en agua potable. Ya esta es una idea que en el Partido de la Gente, el diputado Víctor Pino la está desarrollando mucho. Tiene un proyecto bastante desarrollado de cómo se podría implementar, y es en términos técnicos, la experiencia internacional existe, y la desalación de agua es viable hacerlo con energía solar, y de esa manera poder resolver un problema de escasez hídrico que tenemos en nuestro país. Entonces, ahí nuevamente la energía solar al servicio, digamos, de la humanidad, y sin generar, digamos, desechos radioactivos o desechos en material particulado, sino que simplemente transformando la energía del sol en una cuestión beneficiosa. Y por eso es que soy un fanático de la energía solar. Otra pregunta que te iba a hacer respecto a lo que mencionabas de las alianzas público-privadas, que las cosas dependan exclusivamente de lo público, también pueden generar pueden ser un perjuicio también para la población. Veíamos también el caso del gas popular. ¿Sería esta una solución? ¿Qué crees tú? ¿Sería bueno para las personas depender del gas popular, como hemos visto algunas municipalidades que lo han promovido? Lo que me sucede a mí con el gas popular es similar a lo que me sucedía con la farmacia popular. Que cuando es demasiado bueno para ser verdad, que era una cosa que me enseñó mi abuela cuando era niño, hay que cuestionarse. Porque si es demasiado bueno para ser verdad, a lo mejor no es verdad. Y lo que nosotros hemos visto es que muchas farmacias populares quebraron, entonces hay que tratar de buscar mecanismos que sean sostenibles también. Y la verdad es que el Estado chileno tiene operadores políticos, ¿sí? Hay mucho operador político en el aparato público. Hay gente muy buena, ¿sí? Sí. Como en todas partes, pero no podemos estar dependiendo de la suerte de si justo nos van a tocar los buenos o no. Entonces, creo que una forma de control recíproco es que el privado vea, digamos, cómo están haciendo las cosas al público, y el público lo vea con el privado. Y para que esto funcione bien, las reglas del juego tienen que ser claras, y por eso es que se tienen que endurecer los castigos a los delitos económicos, y a los burócratas o los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción también, de manera que ninguno tenga ningún incentivo, ni el privado, para tratar de corromper al público y el público aceptarla, o entre privados coludirse, que es algo que nosotros observamos. Yo creo en la libre competencia, y por lo tanto creo que hay que defenderla, y nosotros podemos diseñar un mecanismo de manera de que se preserve el incentivo legítimo de todos de ganar, y que haya un control recíproco entre el sector privado y el público, y de manera a poder obtener los mejores precios para la comunidad, y que también cada cual, en el caso de los privados, tenga su legítima ganancia, y en el caso de los públicos, que se resuelva, digamos, un problema público, que es el problema de la energía, el problema del agua. En conclusión, entonces, nos estaríamos quedando con el tema del MEPCO como mejor solución para esto a corto plazo. Yo creo que es una buena solución y que es viable de implementar en el corto plazo, y que es mejor que estar creando otro mecanismo de estabilización de precios, uno nuevo, porque va a requerir dinero adicional, y por lo tanto incrementar el gasto público, y por lo tanto, si se transforma en algo permanente, que es muy probable que así sea, van a terminar nuevamente incrementando los impuestos, y en general esos impuestos lo pagan todos los contribuyentes, y más especialmente la clase media trabajadora. Perfecto.
Perfecto, estábamos con Jorge Rojas, te agradecemos por habernos acompañado en esta entrega especial respecto a un tema muy importante que es el tema de la inflación, el alza de los precios y particularmente del gas, que es algo que vamos a ver próximamente en este invierno. Esta fue una nueva entrega del Baquedano Central. Si les gustó, suscríbanse al canal, recuerden activar la campana de notificaciones y nos vemos en una próxima entrega.